Muy buenas noches, mis amados hermanos. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad la palabra de Dios. Es una gran bendición y me siento muy contento de compartir este mensaje de la palabra de Dios. Lo he colocado en el Evangelio de Juan capítulo 10 eh, y el tema es sobre Jesús el buen pastor. El título que he colocado a este mensaje: Mi vida segura al cuidado del buen pastor. Repito, mi vida segura al cuidado del buen pastor. Leemos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 11, dice así: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Existe una relación muy estrecha entre las ovejas y el buen pastor. Ahora, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se nutre? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se conserva esa relación? ¿En qué lugar? ¿Dónde se desarrolla esa relación? En esta parábola que leemos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan vemos tres personajes sobresalientes: el portero, el pastor asalariado, que son ayudantes, y el pastor principal, el buen pastor, para cuidar y alimentar el rebaño. La relación del buen pastor y las ovejas es sumamente importante porque de ello depende la vida de la oveja y el gozo del buen pastor. En esa relación es donde se hace realidad que la vida de la oveja es cuidada por el buen pastor. Existen varias razones que mueven al buen pastor a buscar mantener esa relación, que lo motivan a buscar la oveja, que lo mueven a estar cerca de ella, que se siente conmovido cuando ella está en peligro, porque existen aquellos que son ladrones y salteadores, como los fariseos que se enojaron con Jesús cuando él sanó al hombre que había nacido ciego y le devolvió la vista. Pero los fariseos, que eran falsos pastores, se enojaron contra Jesús y contra este hombre y lo expulsaron de la sinagoga. Los ladrones, los salteadores, los que son falsos pastores, separan a la oveja de mantener una comunión con Dios. Pero Jesús, que es el buen pastor, vino para que las ovejas puedan tener un acercamiento estrecho con Dios. Existen algunas razones que mueven al buen pastor para mantener esa relación estrecha con sus ovejas. Esas razones lo impulsan a soportar cualquier adversidad y a soportar el peligro que implica tener esa estrecha relación con sus ovejas. Por eso podemos decir que nuestra vida está segura al cuidado del buen pastor. Mi amado hermano, tu vida está segura al cuidado del buen pastor. Con seguridad podemos decir esa afirmación. Ahora, ¿cuáles son esas razones que llevan al buen pastor a buscar mantener esa relación con las ovejas? En primer lugar, es el amor del buen pastor por su oveja, que es un amor incondicional. Leemos nuevamente el versículo 11, dice: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús se revela a sí mismo como el buen pastor, como el pastor de Israel. Él dice: Yo soy. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 23, dice la palabra de Dios, una promesa que Dios le hace al pueblo de Israel: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Es decir, que hay una promesa de parte de Dios de un descendiente del rey David, que sería el pastor de las ovejas. Y Jesús se revela a sí mismo como ese pastor prometido. Por eso él dice que yo soy el buen pastor. Ese buen pastor tiene un amor incondicional, grande por sus ovejas, de tal manera que él coloca su vida
por las ovejas. El versículo 15, la parte B, dice, y pongo mi vida por las ovejas. También Él conoce a cada una de las ovejas en particular. Y las ovejas también le conocen a Él, que es algo muy importante. El versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¡Qué maravilla! También vemos que Jesús, el buen pastor, con ese amor incondicional que Él tiene por su oveja, Él pelea y defiende sus ovejas. En el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y ni nadie las arrebatará de mi mano. De la misma manera como el rey David peleaba con las fieras del campo, con los leones, con los osos, con los lobos, y las arrebataba las ovejas de las garras de esta fiera. Aquí vemos Jesús, Él da la vida eterna y les ofrece la seguridad a las ovejas cuando dice no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi amado hermano, Jesús pelea por tu vida. Él te guarda, Él te cuida. Ese amor que Él te tiene es de tal manera que Él protege tu vida. Y Él te protege aún a costa de su propia vida. También vemos que Jesús tiene un gran amor por sus ovejas, como el buen pastor. Y ese amor lo mueve a conducirlas a lugares seguros. En el versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El pastor del oriente, a diferencia del occidente, que se coloca de lado o detrás usando perros pastores para conducir el rebaño, aquel se coloca delante del rebaño para guiar y conducir a las ovejas, para alimentarlas y luego regresarlas al redil. Eso nos muestra que el buen pastor va adelante. Él es el ejemplo a seguir. El buen pastor es el ejemplo espiritual de una congregación, de un pastor, de un ministro. Es el ejemplo que toda oveja debe seguir. Es el ejemplo para los pastores. Así como el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El pastor debe ser ejemplo de su congregación, en su vida espiritual, en su santidad, en su ética, en su conducta. Vemos también el apóstol Pedro en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, versículo 2, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los pastores deben ser ejemplo de la congregación, no dominándola, no con fuerza, sino con ánimo, con voluntad. También vemos la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los pastores deben ser ejemplo en su conducta, deben ser ejemplo en su fe para la congregación, para que los creyentes tengan una referencia para seguir un ejemplo de vida espiritual, de vida que agrade a Dios. También encontramos en el libro de Hechos, capítulo 20, cuando el apóstol Pablo está hablando y despidiéndose de los pastores o de los ancianos de la iglesia de Éfeso. En el capítulo 20, versículo 28, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, por tanto, mirad
por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El Espíritu Santo coloca a los pastores para cuidar la iglesia que Cristo ganó con su propia sangre. Por eso la iglesia tiene un gran valor. Por eso el rebaño, las ovejas tienen un gran valor, porque Cristo pagó con su propia sangre por la vida de cada una de las ovejas. El buen pastor va adelante. Él es el ejemplo a seguir. Y los pastores deben ser ejemplos a seguir para las ovejas. Las ovejas siguen el ejemplo del buen pastor. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Qué maravilla, las ovejas saben quién es el buen pastor. Saben que ese buen pastor las va a cuidar, saben que las va a alimentar, ellas conocen su voz. Las guía a las obras del Espíritu y no a las obras de la carne. El buen pastor guía a las ovejas a tener una obra del Espíritu Santo maravillosa en su vida, a producir las obras del Espíritu, no las obras de la carne, que son rivalidad, mercadería con la fe, avaricia escondida. El falso pastor tiene todas esas cosas, pero el verdadero y el buen pastor, de ninguna manera. Él muestra las obras del Espíritu. Las ovejas no seguirán la voz de los extraños. Versículo 8 dice: todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis amados hermanos, las ovejas conocen al buen pastor, pero no conocen la voz del extraño. No reconocen su voz porque llevan en su vida obras de la carne, porque no se preocupan de la vida y el bienestar de las ovejas, porque se apacientan a sí mismos, buscan en sus propios intereses. Y por eso el Señor les reclama en el libro de Ezequiel capítulo 34 versículo 8 dice: vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Versículo 10. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Aquí vemos lo que estaba sucediendo con los falsos pastores. Es decir, la figura de los gobernantes, de los fariseos, de los líderes religiosos. La Biblia los compara como pastores. Pero estos no estaban cuidando la vida de las ovejas. Ellos se estaban apacentando a sí mismos. Y el Señor está contra ellos y dice que los va a quitar. Porque ellos quieren dominar para su propia gloria. Alejan las ovejas de la comunión con Dios, así como el hombre sanado de su ceguera, que fue expulsado de la sinagoga. Los falsos pastores alejan al verdadero creyente de mantener una relación con Dios. Y la tercera razón que tiene el pastor para tener una relación con las ovejas es que esa relación cercana con el buen pastor, él da grandes beneficios. Él quiere bendecir a las ovejas. Las ovejas se sienten amadas cuando están cerca del buen pastor. Versículo 15, la parte B dice: y pongo mi vida por las ovejas. También se sienten protegidas. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 12 dice: mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas. Pero con el buen pastor se sienten protegidas. Son alimentadas, son pastoreadas. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
son guiadas, son orientadas. Hay un consejo oportuno de parte del buen pastor, dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas son tomadas en cuenta, son llamadas, versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Son conocidas por sus propios nombres. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¡Qué maravilla! Las ovejas conocen al buen pastor. Son salvadas por el buen pastor. Versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 15 dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Ningún otro salva. Versículo 9 dice la palabra de Dios, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mis amados hermanos y amigos, ningún otro puede salvar. María no da salvación. María reconoció su necesidad de salvación. Cuando en Lucas capítulo 1 vemos el Magnificat, donde el ángel se le apareció para darle la noticia de que ella iba a concebir del Espíritu Santo, el Mesías, el Salvador, al buen pastor, María dijo estas palabras, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. El apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por medio del cual podamos ser salvos. Así que Jesús, el buen pastor, es el único que puede dar la salvación y la vida eterna. Él es el que murió en la cruz para darnos la salvación. Las ovejas desarrollan un discernimiento fuerte que les permite reconocer al buen pastor y también reconocer al que no es el verdadero pastor. Versículo 12 dice, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Las ovejas saben quién no es el buen pastor, el que no tiene vida con Dios, el que da mal testimonio, el que hace mercadería con la fe, como nos lo dice el libro de Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo, hablándole a los ancianos de la iglesia, versículo 29, dice la palabra de Dios, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El que no le importa la vida espiritual, sana y verdadera, ese es el que no es el verdadero pastor. ¿Cómo conoces al buen pastor? ¿Y cómo cuida tu vida? Recuerda que primeramente Él te ama profundamente y su amor es incondicional. Él cuida tu vida y por eso estás seguro. Él dio su vida por ti. Conduce tu vida guiándote a alimentarte con su palabra. Por eso debes estudiar, leer la Biblia. Que su palabra es el alimento. No hagas como aquel niño a quien se le está preparando el alimento. Y él dice, no me gusta, cuando aún no ha probado ni siquiera. Debes seguir al buen pastor. Porque seguir al engañador, al falso, es suicidarte. Porque no tendrás los cuidados del buen pastor contigo. Recuerda que Él va adelante, Él guía tu vida, Él es el ejemplo que tú debes seguir. Y por eso solo a Él debes obedecer al buen pastor. La manera como te mantienes cerca del buen pastor es comiendo el alimento de su palabra y por medio de la oración con que puedas hablarle de tus necesidades. Que Dios te bendiga.